Bueno, y ahora finalmente vamos a ver una aplicación de Random Forest para ver cómo funciona. Vamos a tomar de nuevo el dataset de Iris de Fisher, pero a propósito, para hacerlo todo más sencillo, vamos a quedarnos solamente con dos clases de flores y solo dos variables, el ancho y el largo del sépalo. Y uno puede ver ya rápidamente en este análisis exploratorio cómo de las dos variables es la variable largo del sépalo la que discrimina más claramente las dos clases y no tanto el ancho del sépalo, como lo mencionábamos anteriormente. Pero bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hace Random Forest. Entonces, es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al R y tenemos tres parámetros para fijar. El B grande, la cantidad de iteraciones bootstrap, lo vamos a fijar suficientemente grande, 1600. Para el parámetro K, la cantidad de variables, acá D es igual a 2, no tenemos muchas opciones, vamos a forzar a que K sea igual a 1, de tal manera que en cada corte que el árbol quiera hacer va a tener que elegir solamente una variable. Va a tener que elegir, aleatorizar una variable y buscar el punto de corte óptimo para esa variable. De esa manera vamos a forzar todo el tiempo a tener que elegir entre las dos variables. La mejor, que es el largo del sépalo, pero también la peor, que es el ancho del sépalo. Y por último, lo que vamos a hacer es dejar libre y mover con este manipulate el tercer parámetro, que es el tamaño del nodo, que es el que va a regular el overfitting. Porque miren bien, nosotros para cada valor de size node vamos a poder controlar cómo es la partición resultante que nos queda de Random Forest, y al mismo tiempo vamos a tener una buena estimación del error de clasificación basado en el error out of bug, que ya habíamos visto en Bugging, que es una herramienta poderosa para medir el error en general de cualquier método de Bugging, y en particular muy útil en Random Forest. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa cuando vamos moviendo el size node, qué va pasando con la clasificación. Fíjense que para valores pequeños de size node, como estamos teniendo acá, 1, 3 o incluso 5, hay claramente un error grande, fíjense, 36%, más de 36%, y se nota claramente que por la partición que genera hay una especie como de overfitting, uno creería, porque entendible también, porque acá hay una serie de observaciones que se meten de alguna manera en el territorio de las otras flores, pero claro, el método no tiene cómo saber si esto realmente es algo circunstancial o es algo esencial. Entonces, cuando dejamos que cada uno de estos árboles se vuelva muy profundo, obviamente que el método, cada uno de los árboles va a overfitear mucho, y también el resultado quizás final, fíjense, esté overfiteado, como en este caso. Lo interesante es, si bien no me gusta este resultado de Random Forest con tamaño de nodo final igual a 1, o sea, con árboles que crecen muchísimo y son muy complejos, el bugging no logra controlar el overfitting completamente, para nada. Es claro con el error out of bug que no estamos en una situación óptima. Y es bastante claro que cuando vamos subiendo el parámetro size node, vamos a ir subiéndolo, vamos a ir viendo que el error va a empezar a bajar, y vamos a ir viendo no solamente que el error va a bajar, sino que la partición que vamos obteniendo empieza a ser de alguna manera cada vez más parsimoniosa y más razonable. Más razonable, por supuesto, utilizando nuestra inteligencia y una hipótesis básica, que es pensar que realmente la frontera que separa las dos clases es una frontera relativamente suave. Pero por supuesto que esto no lo sabemos, pero lo podemos intuir por la medición del error out of bug, que fíjense, cuando ya tenemos size nodes suficientemente grandes, ya empezamos a tener errores más chicos y con un comportamiento más o menos razonable. Fíjense que esta frontera que obtenemos acá, por ejemplo en este caso con size node igual a 27, ya tiene un error mucho más chico, pero aparte tiene esta característica que decíamos antes, que es muestra el gradiente más fuerte que hay a lo largo de la longitud del sépalo y un poco menos fuerte en el ancho del sépalo. Ahora, esto demuestra, de alguna manera, demuestra varias cosas. Primero, cómo logra el algoritmo reconstruir una superficie de predicción suave en función de superficies de predicción mucho más abruptas, como ya lo habíamos visto en el caso de Bucket Trees. Pero aparte demuestra cabalmente cómo logramos medir en forma out of bug
una combinación de parámetros que sea óptima para terminar teniendo un buen resultado. Si hacemos un size node muy grande, vamos a tener, fíjense en este caso, un error más o menos razonable, 28% más o menos. Pero si lo llevamos al extremo y tomamos un size node muy pequeño, el resultado va a ser un caso overfitting. Entonces fíjense en este caso de Random Forest, como no solamente nos da un buen resultado si más o menos le pegamos al parámetro de size node correcto, sino que aparte nos da una buena estimación de cuál es el error esperado en situaciones en las cuales si yo lo midiera ingenuamente, no sería esta la tasa de error que observo. O sea, fíjense en este caso, si yo contara la cantidad de observaciones mal clasificadas, no llegaría a este 28-29%, es mucho más chica, es cerca del 15%. O sea, realmente lo que está haciendo en este caso Random Forest, con este procedimiento out of bag, es tener una medición mucho más realista del error, que es muy distinta a la medición del error ingenuo que tendría si mirara las observaciones. Bueno, y por último, veamos cómo es la estimación de la importancia de las variables. Fíjense que ahora yo lo que puedo hacer en este caso es utilizar la función varimp del R para poder medir y comparar, que en este caso va a ser muy sencillo, hay solamente dos variables. ¿Cuál es la importancia de la longitud del sépalo y ancho del sépalo? Y se ve claramente que no importa cuál sea la medida de optimalidad que tome para el árbol de clasificación, si es accuracy o es Gini, se nota claramente que la longitud del sépalo es mucho más importante que el ancho del sépalo, que es lo que veíamos fácilmente en el análisis exploratorio, donde la longitud se ve que discrimina mejor que el ancho. Pero fíjense qué interesante cómo esta lógica de aleatorización de Random Forest, esta lógica de poder probar diferentes combinaciones en diferentes lugares del árbol, nos permite reconstruir la importancia relativa que las variables tienen. Y esta es otra característica interesante de Random Forest.